lo hacía por medio de gestos tan alocados e indecorosos que las palabras no pueden dar una imagen de sus acciones. Por ejemplo, unas veces fingía que cojeaba, otras veces saltaba, otras se arrastraba por el suelo apoyándose en las nalgas. Otras ponía la zancadilla en algún transeúnte con prisa para tirarle al suelo. Cuando había luna nueva, fingía que se quedaba contemplando el cielo y luego se dejaba caer y se contraía convulsivamente. También había ocasiones en que imitaba a los que iban pregonando. Decía, en efecto, que de todos los recursos, este era el más adecuado y conveniente para los que se fingían la locura por causa de Cristo. Hiciera lo que hiciera, siempre lo confundían con esa multitud de individuos que pregonan y profetizan inspirados por los demonios. Leoncio de Nápoles, vida de Simeón el Loco. Y para seguir hablando de locos, en este caso, un hombre, un santo que se fingía loco, supongo que por eso, doblemente loco. Recibamos hoy al doctor Javier Blasco, que nos presenta la conferencia magistral titulada Don Quijote en una república de hombres encantados. El doctor Blasco es doctor en Filología por la Universidad de Salamanca, catedrático de Literatura en la Universidad de Valladolid, coordinador del GIR Literatura y Teoría de la Literatura en la España de los Siglos de Oro y del Máster Estudios Filológicos Superiores, Investigación y Aplicaciones Profesionales. Su trabajo se enfoca en 4 rubros principales. Primero, la investigación, acreditada en numerosos proyectos de investigación en el ámbito nacional. Se reparte en 2 líneas mayores. La literatura de la primera mitad del siglo XX, con un eje de atención centrado en el Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, y la prosa de los Siglos de Oro, con Cervantes como referencia principal. Todas las publicaciones responden a un concepto del hecho literario como patrimonio, a la vez material e inmaterial. La conservación y restauración de materiales literarios a partir de los fundamentos científicos de la ecdótica y de la crítica genética, con ediciones de materiales procedentes de los archivos de Juan Ramón Jiménez y de archivos de los Siglos de Oro. Tercero, la difusión, editor de autores y obras tanto del siglo XX como de los Siglos de Oro. La gestión, coordinador de varios congresos internacionales y comisario de diversas exposiciones, en Valladolid, en Salamanca, en Nueva York, en Puerto Rico, en Granada, en Sevilla, en Huelva, en Madrid. Informante y miembro de numerosos comités editoriales de prestigiosas revistas internacionales de literatura, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, México y España. Y cuarta, la docencia. Profesor de las universidades de Zaragoza, Salamanca y Valladolid. Visiting Professor de la Université de Montréal, de la University of California, Davis, de la Université de Senegal, en Dakar, de la University of Cincinnati. Actualmente es catedrático de la Universidad de Valladolid. Autor de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de 1956, y Juan Ramón Jiménez, Aquel chopo de luz. Catálogos de las exposiciones internacionales llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones y Centenarios y para el Centro Andaluz de las Letras. Director coordinador de las ediciones de la obra Poesía y Prosa de Juan Ramón Jiménez, así como las obras del mismo autor en la editorial Visor. Por lo que respecta a los Siglos de Oro, trabaja en la edición de obras relacionadas con Cervantes, como es El Quijote de Avellaneda para la Biblioteca Castro. En la edición de las novelas ejemplares del Alcalaíno para la editorial Crítica y en la del Quijote del Centenario, además de ser el autor de monografías como Cervantes, Raro Inventor, además de ser el autor de Cervantes, Regocijo de las Musas. Bueno, demos un cordial aplauso al maestro Blasco. Bueno, creo que ya. Estaba dando las gracias a Ángela por esta presentación tan amable, tan generosa y sobre todo porque me ha hecho entender
el Evangelio de San Juan, especialmente en aquel versículo inicial que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchas gracias, Ángela. Quiero dar las gracias también y felicitar a Onofre Sánchez por el Museo Iconográfico por la hábil gestión de estos coloquios, y en su persona a todos sus colaboradores que nos atienden durante estos días de una forma absolutamente increíble e inmerecida. También dar las gracias a Ana Sara Ferrer, que ha sabido coger la antorcha de esa idea genial de don Eulalio Ferrer y llevarla adelante, convirtiendo Guanajuato y el coloquio cervantino en un lugar de referencia y defensa del español, su lengua y su literatura, como no hay ninguna otra en el mundo, por lo menos que a mí se me ocurra, que yo recuerde en este momento. Gracias también a Florencio Sevilla por depositar en mí su confianza un año más. Esto es fruto de su amistad y de su inconsciencia bien demostrada en otros momentos. Bien, el título de mi conferencia está sacado de unas palabras de un libro de 1600, estamos en las fechas en que Cervantes está escribiendo El Quijote, un libro que se titula Memorial de Política Necesaria, cuyo autor es Martín González de Cellórigo, y que dice así esa frase: no parece sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que viven fuera del orden natural. González de Cellórigo es un arbitrista y su libro es una crítica, es un juicio sobre una situación política española nada gratificante, en muchos puntos similar a la que estamos viviendo en este presente. Una política de hombres encantados. Les doy mi intención es mostrar cómo trabaja Cervantes, y para ello me voy a servir del capítulo 58 de la segunda parte del Quijote. Es el que he extraído una serie de fragmentos y que ustedes tienen en la documentación, que en las carpetas que se les entregó esta mañana. Y mi intención es mostrar cómo Cervantes, a pesar de estar inmerso con su escritura en la construcción de un mundo de entretenimiento, detrás de ese entretenimiento hay siempre una verdad escondida. Eso es lo que él promete en los preliminares de las novelas ejemplares, una verdad escondida que muchas veces se nos escapa y que de alguna manera justifica el trabajo de los investigadores. No me voy tanto las intervenciones de esta mañana de Florencio como la de ayer de Ignacio Padilla me evitan entrar en discutir qué son los encantadores y qué es el encantamiento. Simplemente les diré que palabras con esa raíz, encantar, encantamiento, encantadores, aparecen en Cervantes 313 ocurrencias en todo Cervantes, según registra el Corde. De esas 313 ocurrencias, 165 pertenecen a la segunda parte del Quijote y solamente 106 a la primera parte del Quijote. En cualquiera de los casos, 271 ocurrencias para que vean que el tema del encantamiento es central en el Quijote, por lo menos si lo comparamos con el resto de obras cervantinas. En la segunda parte del Quijote existe la conciencia de estar viviendo en un mundo encantado. Yo simplemente me voy a referir a los epígrafes de algunos capítulos porque la documentación que entregó Florencio esta mañana me libera de mayores precisiones. Pero vean, por ejemplo, el capítulo 10, y leo solo los epígrafes, donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. Capítulo 39,
de la famosa aventura del barco encantado, capítulo 50, donde se declara quiénes fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron a Don Quijote con el suceso que tuvo el paje que llevó la carta a Teresa Sancha. Capítulo 62, que trata de la aventura de la cabeza encantada. Todo es encantamiento en el Quijote. Olvido ahora el episodio de Merlín porque se comentó suficientemente esta mañana. Mi intervención se va a centrar en ese capítulo, 58 de la segunda parte del Quijote, y que se trata de un capítulo singular, cuyo título muestra del humor cervantino, es también muy elocuente. Dice así ese título, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Veamos de qué trata este capítulo y en qué se traduce ese menudear de aventuras que no se dan vagar unas a otras. Ustedes tienen delante una copia fragmentaria de este capítulo que yo me he permitido organizar en tres fragmentos representando las tres aventuras que realmente soy capaz de distinguir en el mismo. La primera aventura es el encuentro con unos labradores que están comiendo en un pradillo verde y que llevan consigo unos bultos cubiertos con unas sábanas que resultan ser 4 tallas para el retablo de su iglesia. Y estas 4 tallas son las de San Jorge, la de San Martín, la de Santiago y la de San Pablo. Todos ellos a caballo, todos ellos caballeros, todos ellos los llevan unos pobres labradores hacia su pueblo, pero para Don Quijote el hecho de que se trate de santos a caballo, ¿verdad?, tiene un alto significado. Segunda aventura. La segunda aventura se refiere al encuentro de Don Quijote con unos falsos pastores y pastoras, es decir, con unos cortesanos que han abandonado la ciudad por unos días, han salido al campo para representar églogas. En concreto, dice Cervantes, una de Garcilaso y otra del poeta portugués Camões. Es importante esta aventura porque allí Don Quijote, después de recibir el agasajo de las pastoras, las cortesanas vestidas de pastoras, Don Quijote lanza un desafío que consiste en lo siguiente: reta a cualquier caballero que se atreva a decir que esas pastoras no son las más hermosas del mundo, salvo Dulcinea del Toboso. Por supuesto, nadie responde al reto y al desafío de Don Quijote. La tercera aventura es el encuentro de Don Quijote con un tropel de toros bravos y de mansos cabestros que viene a responder al desafío enloquecido del caballero Don Quijote, dando con sus huesos en tierra. Cervantes, a lo largo de todo el capítulo, desarrolla un bien trabado haz de relaciones y correlaciones y oposiciones que, como en tantos otros puntos de su novela, sirven para confrontar realidad y ficción, o mejor, para estudiar la realidad en el espejo de la ficción. Los labradores de la primera de las aventuras se oponen a los pastores de la segunda, que son gente principal disfrazado de pastores. La representación pastoril que estos cortesanos están llevando a cabo al aire libre en la naturaleza se opone a la ficción caballeresca que existe dentro de la cabeza de Don Quijote y remiten a un mundo de ficción que desde luego el tropel de toros y de cabestros mansos echa por tierra. Frente a la ficción, representación que se concreta en la representación iconográfica de estos santos, todos ellos legendarios, salvo San Pablo,
Frente a la representación dramática de las églogas que llevan a cabo las pastoras y frente a la representación caballeresca de Don Quijote, la realidad de los toros se impone y trastorna todo con esa irrupción en tropel. No es la primera vez ni será la última en que el mundo de ficción, en que el mundo literario, por ejemplo, el mundo petrarquista, los conceptos del amor neoplatónico, acaba rodando por los suelos de mala manera. Recuerden, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el episodio de Grisóstomo y Marcela, el concepto neoplatónico que tienen del amor, la época, cómo choca con la realidad de Marcela, que está ya en otra onda. Marcela, y sobre todo eso se hace evidente en el encuentro de Rocinante con una manada de, no sé, es la palabra que emplea Cervantes, aunque no sería propia aplicado a caballos, con una manada de yeguas galicianas. Recordemos también la representación del retablo de la libertad de Melisendra. También acaba la ficción rodando por los suelos en el capítulo 35 de la segunda parte del Quijote. El texto del Quijote muestra al lector cómo los sueños pocas veces resisten la prueba de la realidad. Dejaré aquí estas aventuras que nos ocupan y que ustedes pueden seguir en la lectura de los papeles que se le han entregado para volver sobre ellas más adelante. La oposición entre realidad y ficción es recurrente en todas y en cada una de las páginas del Quijote, en la primera y en la segunda parte. En realidad se trata de una cuestión fundamental y central en la teoría narrativa cervantina y también en la teoría de la historia. Cervantes, hoy sabemos que empleó parte de su tiempo en trabajar como historiador o ayudando a historiadores oficiales de la época como Antonio de Herrera y Tordesillas. Conocía pues con la práctica cuál era el trabajo del historiador y sabía en definitiva que el trabajo del historiador y el del novelista en nada se diferencian. El novelista construye un mundo desde la imaginación y el historiador lo que hace es construir un mundo desde la realidad. Pero en cuanto a mecanismos de escritura, la palabra crea la realidad en la ficción y en la historia. Es el conocimiento de la historia como género, conocimiento desde dentro, desde la práctica, lo que le permite a Cervantes mostrar que a pesar de que el trabajo del historiador fuera un trabajo mucho más prestigiado que el del narrador, el trabajo de uno y de otro, coinciden, son en esencia el mismo trabajo. También la historia se crea, también la historia se inventa, también la historia se construye. El historiador es, entre otras cosas, quien selecciona los hechos que va a narrar, dejando aparte aquellos que no convienen a la visión que pretende transmitir. Y finalmente, el historiador es quien ordena esos hechos en la gradación que a él le interesa, de nuevo, para ofrecer una lectura construida de la realidad. Traeré a colación de este subjetivismo que uno encuentra tanto en la ficción narrativa como en el relato histórico. Traeré a colación dos citas que me parecen relevantes porque vinculan el papel del escritor y el sabio encantador que está escribiendo la historia de Don Quijote. En el capítulo 3 de la segunda parte del Quijote leemos: con todo eso, imaginó
Don Quijote, claro, que algún sabio, ya amigo o enemigo, por arte de encantamiento, las habrá dado a la estampa. Si amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante. Si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito. Es decir, es la subjetividad del historiador la que crea visiones, miradas, lecturas de la realidad. Y depende de la ideología del historiador, la historia será de una manera, se contará de una manera o de otra. La segunda cita dice así, también en la cabeza de Don Quijote funcionan de esta manera las cosas. Podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Es decir, es un momento en el que Don Quijote reflexiona cómo, a pesar de sus hazañas, él nunca podrá casarse con la hija de un rey porque él no es de origen real. Dice, pero bueno, ¿qué importa, no? Es cuestión de que haya un historiador, un sabio encantador, que rastree. Cervantes se está burlando de un género muy de esta época, que es el género de las genealogías. Cervantes no habla a humo de pajas. Él sabe que esto era lo que ocurría, que esta, con mucha frecuencia, era la misión que se le encomendaba al historiador, que trabajaba, como era su caso, por encargo de un señor noble. Este le contrataba precisamente para eso, para mostrar documentalmente el árbol genealógico que lo emparentaba nada más y nada menos que con Noé. Y no es un caso, un noble solo en la historia de España que descienda de Noé. Algunos, olvidándose del diluvio, llevan sus antecedentes hasta Adán y Eva. En uno y en otro caso, las dos citas anteriores confirman cómo Cervantes, a la altura de 1605, tenía muy claro que la historia se estaba convirtiendo en un artefacto político. Esto es, en un discurso de propaganda, de publicitación y de promoción de una familia nobiliaria y muchas veces en un arma ofensiva contra las familias rivales. Tras este exordio, es hora de volver al capítulo del Quijote que he prometido analizar para llamar la atención sobre los pasajes que en la copia repartida aparecen en negrita. Para entender correctamente las alusiones que en los mismos se contienen y que en vano buscarán, por ejemplo, en la edición de la Real Academia Española, conviene revisar el debate entre historia y ficción tan presente en ambas partes del Quijote. Revisar este debate a la luz de otro debate más puntual, más concreto. El debate acerca de las falsificaciones históricas y de la instrumentalización de las mismas, muy frecuentes en los primeros años del reinado de Felipe III. Porque si es verdad que Don Quijote confunde la realidad y la ficción, su verdadera locura no reside en tal confusión, sino en su pretensión y voluntad de imponer la ficción sobre la realidad, de hacer pasar la ficción por realidad. Desde la Edad Media se había creado un andamiaje mítico que ahora en los inicios del siglo XVII se explota de cara a caracterizar a España como el nuevo pueblo elegido por Dios, legitimando así en la leyenda la preeminencia de la monarquía española en el concierto internacional. Lo mismo harán las casas nobiliarias interesadas en consolidar su posición en la corte, de modo que se desata una auténtica fiebre por anudar unas relaciones del presente con el pasado, para lo cual la argamasa de la leyenda resultará extraordinariamente fecunda. Si nos venimos un poco hacia nuestro presente, y sirve para
caracterizar, para situar esta misma idea en nuestro presente, le recuerdo unos versos de Antonio Machado que dicen así: ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Todo está por escribir. Y lo que ayer nos contaron del ayer no será lo mismo que nos cuenten mañana del ayer. El ayer está siempre por reescribir. Repárese ahora en el final del segundo fragmento que les he seleccionado y que tienen en las fotocopias repartidas. Leemos allí: oh vosotros pasajeros y viandantes, caballeros, escuderos, gente de pie y de a caballo que por este camino pasáis. Es Don Quijote el que está hablando delante de esos pastores y pastoras cortesanos con los que se encuentra en la segunda de las aventuras. Caballeros, escuderos, gente de a pie y de a caballo que por este camino paséis, o habéis de pasar en estos 2 días siguientes. Sabed que Don Quijote de la Mancha, caballero andante, está aquí puesto para defender que a todas las hermosuras y cortesías del mundo exceden las que se encierran en las ninfas habitadoras de estos prados y bosques, dejando a un lado a la señora de mi alma Dulcinea del Toboso. Por eso, el que fuere de parecer contrario, acuda aquí, que aquí le espero. 2 veces repitió estas mismas razones y 2 veces no fueron oídas de ningún aventurero. Ha lanzado un desafío, esperando que alguien responda en defensa de la hermosura de estas ninfas que estaban a su lado. Francisco Rico, en su edición, Florencio que lo cite. Francisco Rico, en su edición, anota este pasaje con las siguientes palabras: probablemente Cervantes establece aquí una conexión paródica con un pasaje de Virgilio, y para corroborar que eso es así, cita 2 versos del libro 6 de la Eneida, que son los siguientes, y apelo a los latinistas de la sala. Vis conatus erat casus effingere inauro, vis patrie quequidere manus. Reto a que cualquier latinista de la sala encuentre la más mínima relación de estos 2 versos con el pasaje que les acabo de leer, con ese desafío que les acabo de leer. Este desafío de Don Quijote, como el que también pronuncia el falso Quijote en la obra de Avellaneda al llegar a Zaragoza, se hace eco de lo que en 1614 todos los zaragozanos pudieron leer en un cartel que se colocó por las calles de Zaragoza, desde el que don Juan de Funes y Villalpando, señor de las baronías de Quinto y Osera, son 2 pueblos cercanos a Zaragoza, haciéndose pasar por caballero andante y adoptando el sobrenombre, curioso, ¿verdad?, de el caballero de Ávila, y ahora vuelvo de nuevo a apelar a la sala. ¿Quién era el caballero de Ávila? San Juan Bautista, otro santo, ¿verdad? Otro santo, el caballero de Ávila. Desafía este Juan de Funes y Villalpando, persona de carne y hueso, persona real, desafía a todos los caballeros de este reino en honra de esta santa ilustrísima. La santa era Santa Teresa. Este cartel es para anunciar las justas poéticas en honor de la beatificación de Santa Teresa. Pues reta a todos los caballeros de este reino en honra de esta santa ilustrísima, con el fin de defender en Zaragoza el 12 de octubre de 1614 la primacía de la Madre Teresa de Jesús en todo el orbe frente a otros santos que son solo glorias locales. Exactamente el mismo desafío. Estas fiestas forman parte de una campaña, no hay nada, es inocente, de una campaña que se extiende por todo el territorio español con el propósito de convertir a Santa Teresa de Jesús en patrona de España. Y es en este contexto en el que la descripción y mención que se ha hecho de la caballería a lo divino,
con San Jorge, San Martín, San Pablo y Santiago, cobra nuevos significados ante la ficción del desafío de Don Quijote. La mención de Santiago en este capítulo no es ajena a todo esto que les estoy diciendo, porque la leyenda del apóstol de Santiago, la leyenda de la venida del apóstol de Santiago a España, es un tema que se debate, como no me voy a extender mucho, pero me voy a resumir todo lo que pueda ese debate, ¿verdad? Un debate muy de actualidad en la España de 1614. La carencia de cualquier documentación de valor histórico para probar que Santiago recala en España, pasa por Zaragoza y acaba en Santiago de Compostela, ¿verdad? Esa carencia de documentación hace que ahora se subleven contra la diócesis de Santiago otra serie de diócesis españolas que tenían que pagar los votos, tenían que pagar una especie de tributo a Santiago de Compostela. Y así se sublevan Osma, Palencia, Burgos, Sigüenza y Calahorra, todas ellas diócesis dependientes y pecheras de la de Santiago. Cuando en 1592 se pone en duda la legalidad del voto de la Catedral de Santiago, la Catedral de Santiago contratará a Ambrosio de Morales para que elabore argumentos en defensa de la legalidad y de la legitimidad del voto. Y aquí es donde entran en juego todo tipo de falsos cronicones que convierten la historia de España en una especie de país de las maravillas, de país de gente encantada, donde por doquier florecen santos al gusto de los intereses de cada cual, siempre con poca o con ninguna base histórica. En efecto, los moriscos granadinos que tenían ya el temor de ser expulsados de la península, hacen lo siguiente. Escriben en árabe aljamiado una especie de Biblia donde se cuenta en árabe cómo Mahoma, Jesucristo, no sé qué, y la llegada del apóstol Santiago a España. Era una forma de reconciliar las dos religiones y que aquello no estallara, como definitivamente estalló y se tradujo en la expulsión de los moriscos. Cervantes ridiculizará lo que hacen es que entierran en una caja de plomo en el Sacromonte, entierran una serie de leyendas que en esencia son lo que les he contado, lo que les acabo de contar. Supuestamente esas leyendas serían historia escrita por San Cecilio, hacen obras en el Sacromonte, desentierran esa caja de plomo y ahí aparece. Eso mismo lo pueden encontrar ustedes ridiculizado por Cervantes al final de la primera parte del Quijote. Frente a una religiosidad alienante y alienada en esas leyendas y en esas invenciones, se encuentran los movimientos de los frailes descalzos, de la Reforma teresiana de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc. Una reforma que toma como patrono a San Pablo. Tenemos San Jorge, San Martín. No voy a entrar ahora en contarles con detenimiento las leyendas, la parte legendaria de cada uno de estos santos, y Santiago frente a San Pablo. El espíritu paulista es el que está detrás de ciertas formas de erasmismo que desembocan en la Reforma. Tampoco la instrumentalización de San Pablo es inocente por parte de las órdenes descalzas, pero ellos sí que tienen base real y documental en la que apoyarse. Los movimientos de los descalzos son instrumentalizados también, como digo, por el partido papista, que en la última década del reinado de Felipe II es un partido que había sido desplazado del poder. Las relaciones de Santa Teresa de Jesús con la princesa de Éboli creo que son elocuentes al respecto. Y los descontentos de los papistas nutren de argumentos al papado para que éste a su vez interprete la falsedad de estos cronicones, de estas leyendas que son tan fecundas desde el punto de vista popular y que tienen tal arraigo y que despiertan esa religiosidad. El papado, impulsado por
ciertos nobles castellanos, intenta limpiar de leyendas y de falsedades, y ahí es donde entra la leyenda de Santiago. Entre estos es el confesor de Felipe III, García de Loaysa, quien niega rotundamente la venida del apóstol Santiago a España. Él y Pedro de Valencia desarrollan una intensa actividad contra los falsos cronicones granadinos, en los que Santiago, la Catedral de Santiago, creyó encontrar un soporte documental para apoyar esta leyenda. García de Loaysa en él se basó Clemente VIII, con el cardenal Baronio al frente, para iniciar una historia eclesiástica revisionista de mitos y de leyendas adheridas casi siempre a la doctrina de la Iglesia, con la intención de movilizar la religiosidad popular. Roma, a principios del siglo XVII, tomaba postura contra la leyenda jacobea. Y también dentro de la península, distintas fuerzas se movilizan haciendo campañas en favor de Santa Teresa de Jesús. Entre otras, la fiesta a la que he hecho alusión antes en Zaragoza. Una fiesta, una justa poética en la que participa, por cierto, Cervantes. Frente a la leyenda, Cervantes se hace eco de la superchería, pero ya he remitido a esa caja de plomo del final de la primera parte y no voy a insistir en ello. Si el hallazgo cervantino el hallazgo de esa caja de plomo al final del Quijote 1605, responde a un mismo patrón que el de los plomos de Sacromonte, podemos ver en ello la finísima ironía con la que se predica, una fina ironía que se predica sobre ese hallazgo y que puede aplicarse también a lo que sigue en ese pasaje del Quijote. Allí dice Cervantes: una caja de plomo que se había hallado en los cimientos de una iglesia, pero en versos castellanos que contenían muchas cosas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea, de la figura de Don Quijote, epitafios, elogios, etc. Y acaba así, dice: el cual autor nos pide a los que la leyeren, no les pide a los que la leyeren, sino que les den el mismo crédito a lo encontrado en la caja de plomo, el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballerías, que con tanto crédito andan en el mundo. Los discretos a los libros de caballerías no les dan ningún crédito. Eso es lo que se pide que se le den a... los libros de caballerías eran sin duda las supercherías de los falsos libros de caballerías, eran las supercherías de los falsos cronicones, dependientes como los libros de caballerías del pseudo Turpín. Y Juan de Mariana lo supo ver muy bien al calificar el Codex Calistinus de libro de caballerías, con gran escándalo, por cierto, de la Inquisición, que expurgó esta calificación. En este contexto es donde, en mi opinión, cobra cabal sentido el capítulo de la segunda parte que ahora me ocupa. Cuando Cervantes eleva a los 4 santos representados en las imágenes de los labradores a la categoría de caballeros a lo divino, no hace otra cosa que seguir la línea establecida por Juan de Mariana. Con la credulidad de Don Quijote en los libros de caballerías, Cervantes no se limita, como se ha venido aceptando, a traer a su obra la sombra de un debate literario sobre los límites de historia y ficción, sino que va mucho más allá. El debate literario, que es ciertamente un debate de época, le sirve a Cervantes para traer y poner sobre el tapete la resistencia de aquellos que, en aras a intereses económicos y políticos concretos, pretenden defender una lectura mítica del pasado frente a las voces que se alzan ya en ese momento, postulando la necesidad de expurgar de leyendas la mirada histórica. La polémica de los votos había puesto en escena un debate que no solo tenía que ver con la historia religiosa, sino que venía a poner en peligro todo el corpus de leyendas, casi todas ellas relacionadas con Santiago, en las que arraigaban la mayor parte de las genealogías modernas. La posición del papado es
claramente contraria a las falsificaciones en su revisión del breviario romano encargada a Baronio. Felipe III y Lerma presentaron a través del duque de Sesa quejas ante la Santa Sede por este intento de suprimir lo legendario, y el argumento que emplearon para ello resulta revelador: la especial protección del apóstol de Santiago a los antepasados en el trono español. Lo que se estaba jugando en esta partida, una partida de cartas marcadas, era sustancial, pues la mayor parte de las genealogías de las grandes casas nobiliarias, incluida la del propio rey, hundía sus raíces en una mitología que justificaba sus privilegios y que ahora se veía amenazada. Si no, escuchen lo que escribe Quevedo al respecto cuando se postula la candidatura de Santa Teresa como patrona de España. Salió otro, dice Quevedo, atreviéndosenos a la fe y a las tradiciones y a los santos, y no quiso que Santiago hubiese sido patrón de España ni venido a ella, y esperó a cuando otro escribía que para los españoles no hay Dios, y espero, a cuando otro escriba que para los españoles no hay Dios, que un aborrecimiento tan grande y tan mal fundado no hará mucho en llegar a hereje un envidioso. Llegóse a esto ver que cuando guardaban ellos a tan grandes injurias alguna respuesta, hubo quien escribió, quizá por lisonjearlos, que no había habido Cid, y al revés de los griegos, alemanes y franceses, que hacen de sus mentiras y sueños verdades, él hizo de nuestras verdades mentiras, y se atrevió a contradecir papeles, historias y tradiciones y sepulcros con toda su credulidad. Este texto lo tienen también en las fotocopias que les he entregado. No exageraba Don Quijote cuando a la pregunta de Sancho sobre San Diego Matamoros, en este mismo capítulo, Sancho le pregunta que quién es San Diego Matamoros. Dice, este gran caballero de la Cruz Bermeja, háselo dado Dios a España, perdón, háselo dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido, y así le invocan y le llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando a garenos escuadrones. Y de esta verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias se cuentan. La cuestión es que entre las verdaderas historias españoles a las que apela Don Quijote, explicándole a Sancho quién es Diego Matamoros, San Diego Matamoros, también podrían incluirse, por ejemplo, la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Poma de Ayala, o la Historia General del Perú, origen y descendencia de los incas de Fray Martín de Murúa, o, por ejemplo, la historia argentina del descubrimiento y población y conquista de las provincias de Río de la Plata, de Ruy Díaz de Guzmán. Claro que allí San Diego, o Santiago, o San Jacobo, ya no es Matamoros, ya no es solo a garenos a quien persigue, sino que hay también un Santiago, un San Diego, un San Jacobo, mata indios. Y ahí tienen los textos que yo ahora no voy a leer, para que vean, ¿verdad?, cómo en las batallas con los indígenas de los conquistadores, pues ahí aparece el apóstol Santiago, ¿verdad?, en forma de trueno y de rayos, persiguiendo a los contrarios al imperio español. La posición oficial tomada por Roma en el tema jacobeo levantó ampollas, y no solo entre los eclesiásticos. Hacia 1603, el condestable de Castilla, don Juan Fernández de Velasco o también González de Acevedo reaccionan con libros violentos y con violentos discursos contra el nuevo breviario. Uno de los argumentos del condestable contra los cardenales que habían promovido la modificación del breviario era la desautorización de Turpín, y el condestable califica a Turpín como uno de los autores más graves en materias de historia. En su memorial, con palabras muy cercanas a las de Cervantes en el texto anterior, González de Acevedo, el letrado de los pueblos contra el estamento clerical de Santiago, se burla de la aceptación vulgar de las leyendas de Roldán, de Bernardo el Carpio o de las hazañas de Babieca, como se burla Cervantes con los poemas de los preliminares.
Pero las voces defensoras de la historicidad de estos materiales legendarios, como en este momento, tantos como en este momento se ponen en circulación, fueron muchas y en muchos casos financiadas y promovidas por el poder civil, lo que demuestra que en ellas confluían muchos intereses. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el magistral Francisco de Villafañe, promotor de una historia del apóstol de Jesucristo, una historia escrita por Mauro Castella Ferrer, cuya falta de rigor histórico, del más mínimo rigor histórico, no le molesta, más al contrario, le encanta, porque dice que así servirá de freno a los escritores que han querido en estos tiempos poner dolo en verdades tan asentadas. Frente a ella, frente a estas mentiras, a este patrocinio y promoción de lo legendario, hacia 1914, con motivo de la beatificación de Santa Teresa, se inicia un movimiento a favor de proponer a la Santa Abulense como nueva patrona de España. Más allá de otras cuestiones económicas, políticas o religiosas, lo que en esta propuesta se sustancia es la elección entre realidad y ficción. Frente a Santiago, la vida y las reliquias de Santa Teresa de Jesús estaban perfectamente documentadas y localizadas. La monja carmelita, emblema de valores modernos, nuevo lenguaje, sensatez, trabajo, renovación espiritual, reunía excelentes condiciones para ser convertida en icono oficial de otra forma de religiosidad, libre de elementos legendarios y no necesitada de falsificaciones. Sin embargo, la España del momento eligió la ficción y la leyenda. Las gestiones que se hicieron para convertir a Santa Teresa de Jesús en patrona de España chocaron contra un muro, y bien conocido es el ejemplo de Quevedo y de su memorial por el patronato de Santiago, o su espada por Santiago, solo y único patrón de las Españas. Quevedo, en estos escritos, supone, como bien ha escrito Márquez Villanueva al respecto, que está haciendo alta política, y así es, en efecto. A Quevedo, como caballero de la Orden de Santiago, y seguramente como escritor a sueldo del Cabildo santiagués, el tema le interesaba tanto que no duda en contar el número de batallas en las que participa. Batallas solo en España contra los moros. ¿Saben en cuántas batallas participó Santiago? El apóstol Santiago, ayudando a las tropas imperiales, en 4.700. Dice Quevedo. 4.700 batallas peleó Santiago. Y el total de moros a los que dio muerte, para que vean qué espíritu ¿verdad?, tan caritativo del apóstol Santiago, el número de muertos asciende a 11.015.000 y tantos. Pero no es Quevedo el único al que el patronazgo el convertir a Santa Teresa en patrona de España le molesta. Y es que en la España de este momento son muchos los que han construido su buen pasar por el mundo en el fantasmal vacío de la leyenda. Lo que Mauro Castella Ferrer, en su Historia del Apóstol de Jesucristo, hace es lo mismo que hará Lerma con su propia historia. Y como Lerma, tantos otros cuyo un mejor activo político, se nutre de la leyenda y del mito. No es Don Quijote el único loco que confunde realidad y ficción. En la España del momento son muchos los cuerdos interesados en que tal confusión se mantenga contra viento y marea. No obstante, existe una gran diferencia entre Don Quijote y estos segundos. En el caso de Don Quijote es la locura lo que tiene al personaje instalado en la ficción, en tanto que la defensa a ultranza de la ficción por parte de los cuerdos a los que me estoy refiriendo ahora tiene un objetivo racionalmente establecido. En buena medida, defender sus privilegios o los privilegios de aquellos para los que escriben. El caso del patronazgo de Santiago, defendido con desmedido calor por parte de muchos, ofrece un buen escenario para comprobarlo. En efecto, elocuente resulta también el argumento con el que Castellá, desde el mismo texto de la dedicatoria de su libro a Felipe III, pretenderá justificar los privilegios de la Iglesia compostelana. Leo y cito: el apóstol acudirá en defensa de la monarquía católica ahora que sufre el asalto de tantos y tan enconados enemigos.
y la alucinación de Castellá, semejante en muchos puntos a la de Don Quijote, insisto que no es única. Curioso resulta también el caso del dominico Fray Hernando de Ojea, quien en su historia del glorioso apóstol Santiago y de su venida a España califica de obra del cielo la aparición de los libros plúmbeos de Granada, de esos falsos cronicones atribuidos a San Cecilio y de lo que en ellos se revela. Pues tal revelación resulta providencial en este tiempo, cito, en que se estaba poniendo en duda la venida del apóstol Santiago. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero los ahorro ahora, los podrán ver en la publicación. Tantos son los embarcados en esta empresa que a la altura de 1600 González de Cellórigo llega a definir España como una república de hombres encantados. Y concluyo ya. Cervantes percibe claramente, y así lo plasma en el Quijote, que los libros, además de para todo eso que ustedes saben, sirven para crear una realidad de palabras alejada de la realidad de las cosas, pero emocional e ideológicamente tan poderosa o más que ella. Los libros crean frente a la realidad tangible otra realidad escrita por sabios encantadores dispuestos siempre a sacar rédito de ella. Una realidad escrita que muchos españoles de entonces y de ahora prefieren a la primera. En Rocinante vuelve al camino. John Dos Passos escribe: existe en el hombre hispánico la fría desesperación de una raza vieja, de una raza que ha vivido largo tiempo bajo una fórmula de vida a la cual ha sacrificado mucho, solo para descubrir al final que la fórmula no sirve. ¿Se hacen ustedes eco ahora de la despedida de Don Quijote? De ese descubrir al final que ese vivir por una idea. Y las palabras del novelista norteamericano quedan confirmadas por el propio Don Quijote, que solo en el hecho de muerte descubre que su vivir de ficción era, además de inmoral, inútil. Leo: yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Ya conozco sus disparates, sus embelecos, y no me pesa sino que en este desengaño he llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Hay otro personaje en la segunda parte del Quijote que es Quiteria, y hay un refrán, un mote de la época de Cervantes que dice así: dicen que Santa Quiteria parió por el dedo. Bien podría ser, pero yo no me lo creo. No sé si Cervantes escribió este mote, pero por ahí es por donde va el desengaño que en esta segunda parte del Quijote pone en pie. Porque Cervantes, en otra de las conversiones que muy bien podrían sumarse a las que tan magistralmente se nos han expuesto aquí esta mañana, Cervantes descubrió, y lo digo ahora con palabras de Antonio Machado de nuevo, que tras el vivir y el soñar está lo que más importa: el despertar. O todavía, en otro lugar, Antonio Machado: si el presente trata de vivir el pasado, perderá el futuro. Cervantes es quizá el primer intelectual moderno en darse cuenta del riesgo que supone permitir que el poder ocupe el lenguaje, que el poder se apropie del lenguaje, porque el poder nunca se contentará con esto.
sino que utilizará el lenguaje para secuestrarnos la realidad y convertirnos en una república de hombres encantados. Muchas gracias.